Palabra. Hablaba hace un tiempo con un conocido, él es cristiano, y bueno, me empezó a contar que estaba predicando, que le estaba predicando a los vecinos, a la gente del barrio, a los compañeros del trabajo. Y le digo, qué bueno, la verdad que gloria a Dios que estés haciendo esto, lo tenemos que hacer todos. Y él seguía y me dice, sí, yo les digo que tienen que conocer a Dios, que se le van a terminar los problemas, que no va a tener más problemas de salud, que se le va a acomodar la economía, que no va a pelear más con los parientes. Yo les digo y les digo que tienen que ser positivos, que busquen a Dios, que Dios les va a responder todo lo que quieran. Y yo pensaba, se van a terminar los problemas con los parientes. Complicado eso, ¿no? Pero bueno, obviamente que Dios, en su poder, el Dios grande que tenemos, lo puede hacer. Y él seguía con esto, que hay que ser positivo. Y yo les digo, y les gusta, dice, les gusta. Vieron cómo me escuchan mis compañeros, me preguntan cosas, dice, yo les digo, sean positivos, sean positivos. Pensaba, lamentablemente, hoy, un gran porcentaje de las predicaciones que hay, de las palabras, son estas, que se te van a solucionar los problemas, que vas a estar bien de salud, que vas a tener plata, que vas a tener esto, que vas a tener lo otro. Lamentablemente no solamente se predica en la calle, porque es verdad, hay un montón de problemas, la gente está necesitada, todos necesitamos, pero lamentablemente en las iglesias hoy también se predica mucho esto, muchos mensajes motivacionales, y se ha dejado la palabra de Dios de lado, y es triste, es muy triste. Vemos videitos de YouTube, vemos estado y todo te va a ir bien, te va a salir bien, busca de Dios que se te van a acomodar las cosas. Y repito, no hay duda que confiamos en un Dios grande, en el Dios verdadero de la Biblia, y en su poder puede solucionar todo esto. Pero a la gente hoy le gusta escuchar todo esto, le gusta escuchar esos mensajes motivacionales que lamentablemente le levantan el ánimo un ratito, porque no es nada más que un mensaje motivacional, pero su vida sigue siendo vacía sin el Señor, sin la palabra verdadera que tenemos que predicar. Sus vidas siguen totalmente vacías. Les pido, hermano, que busquemos en la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. La verdad que es un pasaje que lo he leído, no sé, 1.000.000 de veces. Lo he compartido con mi amigo Julián 2.000.000 de veces. Y cuando oraba para preparar la palabra, que el Señor me guíe, me venía este pasaje. Cuando lo digo, pero Señor, es un pasaje tan conocido, un pasaje muy, muy conocido, pero la palabra del Señor es profunda. El Señor nos habla a través de su palabra. ¿Lo tiene, hermano? Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente tenemos que buscar, hermano, el reino de Dios y su justicia. Hoy lamentablemente la gente busca las añadiduras. Lamentablemente la gente viene a la iglesia a buscar las añadiduras, viene a buscar ese milagro que obviamente el Señor lo puede hacer. Y a veces se van de la iglesia porque vienen a buscar
las añadiduras. El pasaje claramente dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vemos ahí en el versículo 33, lo podemos dividir en dos partes. Y vamos a ver que a Dios le corresponde una cosa y a nosotros nos corresponde otra. A nosotros nos corresponde buscar el reino de Dios, y a Él, en su voluntad, como dice su palabra, le corresponde darle las añadiduras. Hermanos, nosotros porque nos pasa, muchas veces buscamos las añadiduras y no buscamos el reino de Dios. Tenemos los roles invertidos ahí. Dice: buscar primeramente el reino de los cielos, y buscamos las añadiduras. Busquemos lo que nos corresponde, busquemos lo que el Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios. No cambiemos los roles. Ahora me hago una pregunta: ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de los cielos? Tal vez la respuesta es simple, todas la sabemos: leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Y está bien, es eso. Pero eso, hermano, es lo elemental, es lo básico. Recuerdo por ahí en mi trabajo, cuando hay algún colaborador, algún empleado que está trabajando ahí medio, no está rindiendo como debe, y lo hablamos: che, te vemos medio flojo en esto, y te dice: pero si yo llego a horario, vengo con mi uniforme limpio, no falto en toda la semana, me voy a horario. Y yo le digo: pero, o sea, por eso no te voy a felicitar, si eso es lo básico, si no haces eso no podemos ni hablar. Con esto pasa lo mismo. Buscar el reino de los cielos, leo la Biblia, vengo a la iglesia, paso un tiempo en oración, está hermoso, perfecto y buenísimo. Pero eso es lo básico. Hermanos, seguramente muchos van a decir: yo esto lo hago. Pero tal vez este pasaje no me está funcionando del todo, porque la segunda parte de las añadiduras no la estoy recibiendo, porque estamos haciendo lo básico. Hermano, es más profundo buscar el reino de los cielos. No es solamente leer la Biblia, venir a la iglesia y orar. Es mucho más profundo. Y lo vamos a ir viendo ahora. El reino de Dios, hermano, es un reino de santidad. No es solamente leer la Biblia, orar y venir a la iglesia. El reino de Dios es un reino de santidad. Es un reino porque Dios es santo. Es ese reino donde nosotros, estando en santidad, podemos tener comunión con el Padre. Es ese reino de santidad donde nuestra vida práctica es vista por los que están afuera. Por todo eso que nosotros vamos y le decimos: se te van a solucionar los problemas, si el Señor quiere. A mí no me gusta decir mucho eso, a mí me gusta decir: tenés que buscar de Dios. Pero toda esa gente que necesita ve nuestra santidad, ve nuestra vida práctica. Y ahí es cuando buscamos el reino de los cielos. Pero ¿qué más? ¿Qué más es el reino de los cielos aparte de la santidad? Es un reino de obediencia. Si no estás dispuesto, hermano, a obedecer a Dios, lamentablemente tengo que decirte que no estás buscando el reino de los cielos. Por más que vengas al seminario, por más que ores, por más que leas la palabra, si no estás en obediencia al Señor, no estás buscando el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo que te parece y no estás en obediencia a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces decimos: es un reino de santidad, es un reino de obediencia. ¿Puede entender, hermano, qué profundo que es? ¿Se da cuenta que no es solamente orar, venir a la iglesia y leer la palabra? Un reino de santidad, un reino de obediencia. Y hay más. Cuando hablamos de un reino de santidad y un reino de obediencia, es llevar una vida de renuncia. Es una vida de renuncia en todo tiempo, en todo lugar, en cada momento. Si no llevamos una vida de renuncia a lo que nos parece, a lo que se me cruza en la cabeza, no estoy buscando el reino de los cielos en obediencia, en santidad, en leer la palabra, en venir al seminario, en pasar un tiempo en oración. Santidad, obediencia, una vida de renuncia, mostrando que somos hijos de Dios, para que el mundo nos vea y pueda creer en el Señor. Tal vez ni siquiera hace falta decir: el Señor va a cambiar tu vida. Con nuestra vida van a poder ver lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Yo sé que si los vecinos que a mí me ven hoy, ven otro Marce del que veía hace 15 años atrás y del que veían hace 2 años atrás, porque cada día es un día y una vida de renuncia. Cada día lo tenemos que hacer. Hermano, esa vida de santidad y obediencia es aprender a decir no a todo lo que va en contra de Dios. Puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo venir al seminario, pero si no le digo no a todas las cosas que ofrece el mundo, a todas las cosas que van en contra de Dios, no estoy buscando el reino de los cielos. Qué profundo que es, ¿no? Mucho más de lo que creemos.
Digo, ¿será que el Señor quería que yo haga más de esto, de buscar el reino de Dios? Porque como decía, lo he leído un montón de veces, con Julián lo hemos compartido un montón de veces, pero es mucho más, es profundo, hay más, hay más, hay más. Miren todo lo que hay acá, todo esto es reino de Dios, toda la palabra es así, reino de Dios, es un montón. Es decir, no a todo lo que se me cruce en la cabeza, pero hay más. El reino de Dios es un reino de amor. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Y si no amo a mis hermanos, y tal vez no estoy conociendo a Dios como lo tengo que conocer. Ahora, ese amor, hablaba con un amigo en estos días, compartiendo esto de la palabra, y decíamos, el amor abarca un montón de cosas. No es solamente la palabra amor. El amor es soportar, es esperar, es dar, es ayudar, es no hacerle mal a mi prójimo, es aprender a perdonar. Y muchas veces el amor es hasta sufrir. Muchas veces por amor sufrimos. Cuando vemos a algún hermano que deja de venir a la iglesia, cuando vemos a algún hermano que está medio chuequito, cuando decimos, y la verdad que sufrimos, porque tenemos al Señor adentro nuestro, y eso es buscar también el reino de los cielos. Si yo no busco de la palabra, no busco del Señor, y veo un hermano que está mal, que está medio, y no siento nada, y capaz que no estoy buscando el reino de los cielos. Yo tengo que tener ese amor por mi hermano que se está alejando, que está caído, que necesita ayuda, que ha caído en lo que sea. Tenemos que tener ese amor, no juzgar. Pero eso se logra cuando buscamos el reino de los cielos. Repito, es mucho más profundo buscar el reino de los cielos que orar, que leer la palabra y que venir los domingos a la iglesia. Tal vez venimos todos los domingos y no estamos buscando el reino de los cielos. Hermanos, empecemos a buscar el reino de los cielos, lo pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, lo pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra agenda. Hermano, el reino de los cielos también es un reino de luz. Primera de Pedro 2:9 dice, nos llamó de tinieblas a luz. Fuimos trasladados de tinieblas a luz. Ya no podemos andar en tinieblas, ya tenemos que andar en luz, en la luz del Señor, buscando el reino, mostrando con nuestra vida que se vea la luz de Cristo. No por mí, no por cada uno, tenemos que ser humildes, pero que en nuestra vida podamos mostrar que estamos buscando el reino, en santidad, en obediencia, en luz y en amor. Fuimos trasladados de tinieblas a luz. ¿Hay alguien, hermano, que necesita añadiduras? Y la respuesta es sí, todos lo necesitamos, sí. Pero ¿saben qué? Busque el reino de luz. Busque a Dios primeramente. Entrégase a Cristo, hermano, de verdad. Vengamos a la iglesia a buscar a Cristo. Vengamos a la iglesia a buscar el reino de Dios. No vengamos a hacer un seminario o a hacer un discipulado para decirse más. Pongamos en práctica lo que aprendemos, pongamos en práctica lo que el Señor nos da. Y eso es buscar el reino de Dios. Todo lo que necesitamos, hermano, va a venir por añadidura cuando busquemos al Señor. Pero, ojo, hay algo acá. El Señor va a añadir lo que necesita el creyente. El mundo busca añadiduras, pero las añadiduras que busca el mundo no son las que necesitamos nosotros. El mundo, para ser feliz, hoy busca plata, fama, cosas materiales, pero sus vidas siguen siendo vacías. Ahora, lo que Dios le da al creyente, lo que nos da a nosotros, esas añadiduras que Dios da, es lo que realmente nos sirve, lo que realmente necesitamos. Lo leímos en los pasajes anteriores, habla de sustento, de abrigo, de alimento, de palabra, de gozo, de dirección en nuestra vida y lo más lindo, una vida eterna. Miren si el Señor no nos añade cosas. Las añadiduras que el Señor nos da no es la añadidura que busca el mundo. Ese conocido mío que le dice, se te van a solucionar los problemas, no te vas a enfermar nunca más. No, hermano, obviamente que tenemos un Dios grande y en su poder hace todo eso porque Dios hace milagros, pero tenemos que buscar a Dios. Y las añadiduras de Dios para nosotros no son las que el mundo busca, ¿sí? Jesús predicaba cuando estaba en la tierra, predicaba la salvación, predicaba el reino de Dios y hacía milagros para mostrar su poder. Ahora la gente busca los milagros y se olvida de que hay que predicar para salvar las almas. Mientras buscamos milagros, mientras buscamos estar bien, mientras buscamos no tener problemas con nada, hay gente que se va al infierno porque no le decimos que primeramente busque el reino de los cielos, que es más que orar, que es más que ir a la iglesia, que es más que pasar un tiempo de Dios. Es santidad, es obediencia, es luz, es amor y cuántas cosas más. Eso es buscar, hermano, el reino de Dios. Tantas veces leí este pasaje y digo, Señor, gracias por tu palabra, porque ahora entiendo lo que es el reino de Dios.
no es solamente hacer un seminario, no es sacarme un 10, porque si yo no tengo obediencia, no tengo en santidad, no estoy buscando el reino de los cielos, no te estoy buscando a vos, Señor, ayúdame. Y el Señor en su amor y en su misericordia nos ayuda. No tengan cara triste, hermano, están todos, no. El Señor en su amor y en su misericordia nos lleva a ese reino de luz, a ese reino de amor, a la obediencia. Solo no podemos, en el seminario lo han dicho un montón de veces, Él produce el querer como el hacer. Tenemos que estar dispuestos a buscar primeramente el reino de los cielos. Nos olvidemos de la añadidura. Yo cuando leo que el Señor me da paz, gozo, vida eterna, digo, no necesito más nada, Señor, perdóname porque a veces te pido cosas que no las necesitamos. Y el Señor en su amor nos da unas vacaciones, un auto, lo que sea. Pero te necesito a vos, no necesito otra cosa. Dios le da al creyente solamente lo que necesita. Y en su amor a veces nos da más, que no lo merecemos. Dice el pasaje, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar su justicia. Hablaba con alguien y le decíamos que no es ser justiciero, no es señalar, no es ser justiciero. Esa justicia que habla ahí es la justicia de Dios, es una de sus características, es uno de sus atributos. Dios es justo, entonces me tengo que identificar con lo que es justo para Él, no lo que a mí me parece. Tengo que hacer todo lo que es justo, porque Dios es justo. Esa es la justicia que nos habla el Señor ahí en su palabra. Él es justo. Hermanos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Poner nuestras ideas atrás, todas nuestras ideas las dejemos atrás. Busquemos el reino de Dios primero. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere, porque va a ser beneficio para mi vida, para mi señora, para mis hijos y por supuesto para la iglesia. El mensaje es para la iglesia, también es para cada uno. Iglesia unidos tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Tenemos que buscar la guía del Señor como iglesia para que la iglesia madure. Si no buscamos unidos el reino de los cielos, no vamos a madurar nunca como iglesia. Necesitamos buscar el reino de los cielos. Cuando entendemos lo grande que es Dios, nos damos cuenta que es Él todo lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa, pero tenemos que darnos cuenta y entender lo grande que es el Dios que tenemos, lo poderoso que es el Dios que tenemos, el amor que tiene el Dios que tenemos, lo santo que es el Dios que tenemos, la obediencia que tenemos que tener en ese Dios que tenemos. ¿Cuánto hay, no, para buscar el reino de los cielos? Hay un montón. Qué hermoso que es esto. Dios se goza, hermano, con tu vida, pero buscarlo primero. Buscar el reino de Dios es vivir en humildad, dejando que Él moldee cada día nuestras vidas. Ese camino de santificación, ese camino personal, esa puerta angosta por donde pasamos, que Él va trabajando con cada uno. Esa humildad de dejarnos moldear por Dios es buscar el reino de los cielos. Cada día tenemos que buscar el reino de los cielos para que nos moldee, para que hoy seamos mejor que ayer y que mañana seamos mejor que hoy y que cada día podamos ir creciendo en el Señor buscando el reino de los cielos. Pero tenemos que tener humildad individualmente y como iglesia. Necesitamos la humildad para mostrar a Cristo. Buscar el reino es recordar la muerte en la cruz para pagar mi deuda. Siendo Él inocente, pagó en esa cruz por cada uno de nosotros. ¿Se merece el Señor que le pidamos añadidura? Señor, Él me diste vida eterna, me perdonaste, era yo el que tenía que tener esa cruz, me hiciste libre, me diste libertad en esa cruz, me diste libertad. Señor, gracias por esa cruz. Reconocer esa cruz cada día cuando nos levantamos a la mañana es buscar el reino de los cielos primeramente. No solamente cuando hacemos la Santa Cena, nos tomamos un ratito, hermano, para que nos pongamos cuenta con el Señor, hoy estamos haciendo memoria, hoy en una fiesta. Cada día tenemos que recordar la muerte del Señor en la cruz por nosotros, esa muerte donde nos libró de la esclavitud y nos dio libertad. Cada día nuestra relación con Dios tiene que crecer, pero eso lo logramos cuando lo ponemos a Él en primer lugar. De lo contrario, mi vida espiritual empieza a decaer. Si no busco el reino de los cielos primeramente y lo busco Él todos los días, mi vida espiritual empieza a decaer. ¿Y saben qué? Vienen las consecuencias, porque empiezan a predominar mis pensamientos y no lo que el Señor quiere. Cuando mi vida espiritual empieza a flaquear, empiezan a predominar mis pensamientos y no lo que Él quiere. Y las consecuencias, hermanos, muchas veces son graves. Miren qué importante y qué profundo es buscar primeramente del reino de los cielos. Cuando busco a Dios y me arrepiento de mis errores, Él cambia completamente mi vida, mis pensamientos, mi corazón, pero lo tengo que buscar primeramente. Es más,
que leer la Biblia, es más que orar, es más que venir hoy domingo a la iglesia, es más que muchas cosas. Es obediencia, es santidad, es luz, es amor y un montón de cosas más. Es muy profundo, hermano, buscar a Dios primeramente. Es lo que tenemos que predicar. Y el Señor nos va a recompensar por su amor, no porque lo merezcamos. Decíamos que el reino de Dios es un reino de santidad, de obediencia, de amor y de luz. Pero también el reino de Dios, hermano, y esto me encanta, es un reino de servicio, donde hacemos la obra de Dios, donde servimos al Señor por amor, donde servimos cada uno de acuerdo al don que le ha dado, pero también es un reino de servicio. Si lees la Biblia, si orás, pero no servir al Señor, capaz que no estás buscando del todo el reino de los cielos. Buscar el reino de los cielos es servir de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Y a todos nos ha dado. Todos son importantes. El que predica, el que enseña, el que limpia, el que ordena, los que estuvieron edificando ayer estaban buscando el reino de los cielos. Yo lo veía al Benja, a Julián, a los pastores, a Claudia, a Noé. Le digo a Noé, che, no estoy tapado con el trabajo. No puedo ir, me muero de venir, quería venir a comer, no llego, me faltan 15 minutos. Y le digo, en el negocio hay un montón de cosas. Y le Noé me metió un cachetazo espiritual. Me dice, amor, no sabes lo lindo que estar acá, olvídate de todo, no importa. Tuvimos que comprar una doble cola para todos los que estaban trabajando. Estaban sirviendo al Señor. Estaban con Claudia llevándole agua a los que estaban trabajando. Es buscar el reino de los cielos. Fue hermoso. Mientras van pasando los músicos, es hermoso, hermano, buscar el reino de los cielos. Acuérdese, hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay una parte que le corresponde a Dios. No querramos hacer nosotros lo que le corresponde a Dios. Por último, después de decir que el reino de Dios es santidad, es obediencia, es amor, es luz, es servicio, por último, el reino de Dios es entrega. Es ahí donde nos rendimos al Señor. Es ahí donde adoramos al Señor. Es ahí donde nos humillamos delante de Él. Es ahí donde reconocemos su poder. Es ahí donde vemos lo chiquito que somos y que lo necesitamos al Dios verdadero. Ese reino de entrega, ese reino de humillarnos delante de Él. Ese reino donde el creyente se tira de panza, como sabe decir Walter, para adorar a nuestro Dios grande y poderoso, para adorar al Rey de Reyes, para adorar al Señor de Señores. Es un reino de entrega. Hermano, yo te invito y te animo hoy a empezar a buscar a ese reino. Leíamos lo último, que es un reino de entrega. Te invito que hoy te entregues a buscar primeramente el reino de Dios. Que hoy te entregues a buscar la obediencia. Amén. Que hoy te entregues a buscar la santidad. Que hoy te entregues a buscar el amor de Dios. Que hoy te entregues a buscar la luz donde Él nos trasladó. Amén. Señor, te damos gracias.